Hola Leonardo, que fue el último que se sumó, Nicole. Ya, vamos a partir entonces la sesión de hoy día. Les preguntaba cómo estaban, fundamentalmente porque me interesa saber si ya ingresaron a la plataforma, trabajaron los contenidos de del primer módulo, conocieron los contenidos del segundo módulo. ¿Sí? Ya, ok. No, Ok. mire. Hoy día vamos a trabajar en el contenido del módulo 2 y vamos a tener la posibilidad de, en un rato más, con la ayuda de José, a las 10, yo creo, de 10 a 10 y cuarto, abrir salas compartidas para que ustedes trabajen y comenten lo que significa hacer el trabajo individual, que es una autoevaluación respecto a el uso del tiempo, tanto en la dimensión laboral como en la dimensión personal. ¿Ya? ¿Se acuerdan de que la semana pasada trabajamos un FODA a propósito del tiempo, a propósito de la gestión que uno hace del tiempo personal, del tiempo laboral? Eso es parte importante de el ejercicio que sale en este módulo, ¿ya? Voy a compartir para que veamos la presentación del día de hoy, que es una forma de colaborarle a ustedes, conversar respecto a los contenidos que vienen en el módulo 2, ¿ya? Voy a compartir la pantalla con ustedes. Vamos a dejar el chiste para después. En realidad no es chiste, es una reflexión en realidad. ¿Ya? Eh, a Luis González, que lo tengo en pantalla. ¿Aparece la lámina, cierto? ¿Tú me chequeas? Sí, correcto. ¿O correcto? Ok, muchas gracias. Voy a achicarlo a ustedes para yo poder tener todo el contenido de la imagen. Ya. Bueno, como ustedes saben, estamos en esta segunda sesión del segundo módulo del curso de Administración del Tiempo para funcionarios del Poder Judicial, ¿cierto? Eh, este segundo módulo tiene como contenido, como lo ven ustedes aquí en esta imagen de avance, conceptos básicos para una mejor administración del tiempo. Si uno analiza los contenidos de los 4 módulos, este es el módulo de los contenidos teóricos. Este es el módulo donde se introducen los contenidos más relevantes del curso. Todos los significados a propósito de cuáles son los elementos fundamentales de la gestión del tiempo, tanto a la hora de planificar, a la hora de ejecutar, cuáles son los principales distractores, eh, cuáles son las dimensiones, y por eso en este módulo aparece como contenido la pauta de autoevaluación, ¿ya? Obviamente este módulo, el módulo 2, está trabajado sobre los contenidos de la revista, como aparece acá en la segunda flechita, y estamos conectados en esta clase sincrónica de día jueves, ¿cierto? Y los contenidos de este módulo, de estos conceptos básicos, son el tiempo laboral y personal, seguir avanzando, seguir profundizando los contenidos respecto al tiempo laboral y personal, eh, condiciones básicas para administrar mejor el tiempo, cuáles son las condiciones tanto de contexto, las condiciones en las cuales nosotros nos vemos involucrados, tanto a nivel personal como laboral, y las condiciones personales que son importantes también de considerar. Se menciona un listado de factores claves para organizar los consumidores de tiempo. Los consumidores de tiempo pueden ser considerados también o denominados distractores. Hay mucha literatura, sobre todo literatura de los años 90, perdón, literatura de los años 90, literatura de principios de la década, de la primera década de este siglo, antes del 2010, en que se hablaba de los ladrones del tiempo, de ladrones del tiempo, que son, que son distractores, que nos quitan tiempo, que son consumidores de tiempo, que nos afectan en una buena gestión, una buena administración tanto del tiempo laboral como del personal. Y luego viene la evaluación práctica, que es este trabajo individual que yo les digo que quiero que lo compartan ustedes a las 10 de la mañana más o menos y que después
seamos capaces de comentarlo en los últimos 15 minutos, ¿ya? Como ustedes saben, estamos bienvenidos, estamos conectados, estamos en una clase sincrónica y las clases sincrónicas, las clases online pueden sufrir distintas dificultades. Nosotros estamos aquí para colaborar en este desarrollo de este programa. Si por esas cosas de la vía mi conexión es la que falla, me vuelvo a conectar. Si ustedes fallan y se desconectan, se pueden volver a conectar. Si tienen dificultades con el tipo de conexión, pueden apagar la pantalla. No hay dificultades mientras estemos compartiendo el PPT, estamos conectados, ¿cierto? Yo además luego les voy a compartir mi correo también para que si necesitan hacer alguna consulta, alguna pregunta, la puedan comentar. ¿Ya? Bueno, Profe, sí, ¿puedo acotar algo con respecto a los distractores? sí, Para que si no después se nos va a olvidar. ¿Se acuerda usted cómo habla usted de los distractores a principios de los 90, principios de los 90, fines de los 90, principios de los 80, de los 2000, cuando empezó la tecnología de los celulares? ¿Se acuerda que en las oficinas mm, era como prohibido estar con el celular en el puesto de trabajo? ¿Se acuerda? Hoy claro, día es una cosa, pero que no podemos estar sin el celular porque los mismos jefaturas, si no te piden algo, ya no te lo piden en voz, sino que te lo piden por tu WhatsApp, por tu teléfono. O sea, hoy día es prácticamente un elemento, un compañero de trabajo tu celular. O sea, dependiendo cómo lo uses, un compañero de trabajo. claro, Eh, o sea, no puedes, por ejemplo, acá nosotros, el colega que trabaja en la sala, el digitador, él no puede entrar a la sala si no entra con su celular porque de repente le preguntan cómo va la sala y sin conversar. O sea, él comunica mediante su chat o su WhatsApp. Y como le decía, antiguo, cuando recién empezó la tecnología, en todos lados era casi prohibido tener el celular en la mano. ¿Se claro, acuerda? Hoy sí, día no, hoy día es un elemento de trabajo. Y claro, bueno, por otro lado, también la tecnología en este sentido nos esclavizó del trabajo porque no nos podemos desconectar casi. ¿Se ha sí, dado cuenta de eso? sí, un comentario muy atingente. Yo me recuerdo ahora lo que comentaba el humorista el Luis Lim, en el Sliming, parece que el que estuvo en el Festival de Viña, Ah, ya sí. que hablaba que la profesora de matemática en su época le prohibía el uso de la calculadora. Hoy día el Claro, profesor de matemática que no es capaz de incorporar el celular en la clase de matemática, eh, no contribuye al aprendizaje de los chiquillos porque van a estar, como dice Luis González, ¿cierto? sí, Distraídos sí. con su celular. La idea es utilizar una serie de herramientas y tecnología para poder mantener a los chicos en las clases activos, pendientes, concentrados y además utilizando estos recursos que en esa época, yo les comenté la semana pasada, yo estudié en la década del 70 y el 80 la enseñanza básica y la enseñanza media, y en esa época la tecnología era bien distinta. Claro, Era bien distinta. Los máximos avances tenían que ver con que a final de los 70 llegó el televisor a color. claro. Esos eran los máximos avances y después que cruzamos la barrera de los 80 llega el cassette y a mediados de los 80 llega el famoso Wallman, Dickman. ¿cierto? El personal estéreo que se decía. Claro, Bueno, ha pasado un mundo tremendo. De hecho, hoy día estas clases, como estamos viendo, está siendo registrada, está siendo grabada y uno la puede ver en el televisor de la casa, en el celular, camino al trabajo, en un tiempo libre, etcétera, etcétera. O sea, eso hay que utilizarlo. Muy bueno el comentario que hace Luis. Y a propósito de eso, la tecnología igual tiene sus dificultades todavía, ¿cierto? Dependemos de los tipos de conexiones, el claro, que hay internet o no hay internet, ¿cierto? De que tengamos disponibilidad importante de datos móviles si usamos el celular, pero claro. frente a cualquier circunstancia, cualquier dificultad, como dice nuestra lámina permanentemente, hay que tener calma, ¿cierto? Aunque Bueno, algunos, esto mismo 5 años atrás era impensado.
Es lo que estamos haciendo eh, ahora. antes de la pandemia. Claro, por supuesto. Antes de la pandemia. La pandemia dejó eso como una ganancia secundaria, como decimos los psicólogos. Claro. Es una ganancia secundaria. Por ejemplo, aquí está este chiste de Kino. Dice, está el Felipe haciendo alguna cosa en su pieza, está jugando, y la mamá le dice, Felipe, ¿podría ir a comprar leche? Lo siento, mamá, no tengo tiempo. Y luego reflexiona y dice, sin embargo, a la gente grande esa mentira se la respeta, ¿cierto? A propósito de Claro. cómo se usa el tiempo, porque el tiempo y el contenido de este módulo tiene que ver con eso, el significado del tiempo, el valor del tiempo. De hecho, a mí se me, eh, se me ocurren varias cosas cuando estoy preparando la clase, pero en rigor lo que tiene que trabajar usted es el contenido de su curso. En otros cursos que yo he realizado de la misma temática, como les comentaba, particularmente el que hice en la subsecretaría del MOP, ahí trabajamos en una clase y eso lo pueden hacer ustedes también en términos personales, o lo pueden hacer en otro momento, cuando andan en el trabajo grupal. Hicimos listado, sin mentirles, como 16, 17 dichos populares donde se involucra la variable del tiempo, ¿cierto? Aquí hay un dicho que levanta Felipe, que dice, no tengo tiempo, no tengo tiempo, ¿cierto? Tiene una significación que va más allá de eso, que va más allá del uso del tiempo y tiene que ver con que eso no lo quiero hacer, esa no es mi responsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y así hay un montón de dichos populares y palabras que se usan en términos coloquiales para referirse al tema del tiempo. Por ejemplo, al mal tiempo buena cara, no dejen para mañana lo que puede hacer hoy, Claro. etcétera. Esa vez que trabajamos con ese grupo de personas, esta cosa de los dichos populares, eh, hicimos un listado de 16, 17 ideas. Pero avancemos en los contenidos, ¿cierto? ¿En qué terminamos la semana pasada? ¿Cierto? La semana pasada terminamos en que habían hábitos de la gestión del tiempo o relacionados con el tiempo en el trabajo y hábitos en el hogar. Los hábitos que hay que desarrollar y que son de vital importancia en la dimensión laboral tiene que ver con hacer una buena gestión del tiempo, practicar una comunicación efectiva. La comunicación efectiva es aquella que o a través de la cual alcanzamos los objetivos que nosotros tenemos, ¿cierto? Un tercer elemento que se menciona es la colaboración y el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es fundamental. Y ya Luis hace un rato comentaba de qué formas de comunicación hay para el trabajo en equipo. El WhatsApp, los mensajes de texto, los mensajes de voz, etcétera. O sea, el trabajo en equipo requiere de comunicación efectiva y de gestión del tiempo. Y lo otro que también es importante es el aprendizaje continuo. Y como está incorporado en la dimensión laboral, tiene que ver con el aprendizaje no solo que se logra a través de estas actividades de capacitación, sino que el aprendizaje que se logra también en los equipos de trabajo durante el trabajo, evaluando, monitoreando, guiando el trabajo, liderando el trabajo, ¿cierto? En la manera que uno vaya haciendo procesos de autorreflexión, de reflexión colectiva, de evaluación de lo que uno hace, puede levantar elementos de aprendizaje. ¿Qué cosas incorporamos? ¿Qué elementos nuevos hicimos? ¿Cómo lo realizamos? Y de esa manera estamos levantando y formalizando aprendizajes que muchas veces se logran de manera eh, espontánea, de manera colectiva, a propósito de un trabajo realizado de manera grupal. ¿Y cuáles son los hábitos que dicen relación con el tiempo en el hogar? Bueno, la organización doméstica es fundamental, la distribución de las tareas, la distribución de los roles, la priorización de las actividades, ¿cierto? La gestión del tiempo personal también es relevante. El tiempo personal es
muy importante. En la medida que hay una buena gestión del tiempo personal, uno puede tener una buena gestión del tiempo doméstico y del tiempo laboral. El cuidado personal es fundamental. El cuidado personal tiene que ver con la alimentación sana, con el sueño, con el descanso, con el ejercicio. El cuidado personal tiene que ver con eso, con no descuidar a nuestra herramienta principal, que somos nosotros mismos, en términos no tan solo de una salud física, sino que también de una salud psíquica y mental. También eso es muy relevante. Por otro lado está la comunicación personal, de qué manera uno es capaz de comunicarse con las demás personas y cómo eso es capaz de chequearlo, evaluarlo, considerarlo. Y abajo aquí hay un pequeño eh, desliz a propósito de lo que debería decir, es sustentabilidad, ¿cierto? Sustentabilidad que tiene que ver con el buen uso de los recursos, considerando variables ambientales y variables de cuidado más global, en el sentido de favorecer siempre una gestión y un trabajo que sea amigable con el medio ambiente, ¿cierto? ¿Cuáles son los contenidos propios de esta sesión? Son aquellos que se desarrollan a partir de lo que mencionamos ya la semana pasada. Por eso era importante rescatar esta idea de los hábitos. ¿Por qué? Porque dice, cultivar hábitos positivos tanto en el trabajo como en el hogar puede mejorar la calidad de vida, ¿cierto? La productividad y la satisfacción personal. Esto es fundamental, tanto a nivel de lo laboral como a nivel de lo personal, familiar, doméstico. Es importante la variable de calidad de vida, es importante la variable de productividad, es importante la variable de satisfacción personal. Estos hábitos, cuando se mantienen de manera consistente, pueden tener un impacto duradero en el bienestar integral de la persona. No es casual, no es casual. De hecho, cuando veamos los elementos de planificación, obviamente el elemento de planificación tiene que tener como eje central, y sobre todo si uno va a incorporar la dimensión de tiempo, tiene que tener un cronograma, tiene que tener una carta Gantt, tiene que tener un horario, un simple horario. ¿Se acuerdan el horario que hacíamos en el colegio donde estaban señaladas las asignaturas del día lunes, del día martes, el día miércoles, el día jueves, el día viernes, etcétera, etcétera? ¿Cierto? Ese es un horario que nos permite a nosotros tener una visión, un panorama de las actividades que estamos desarrollando y además organizarlo de buena forma. Es muy sencillo y muy útil. Los conceptos básicos, ¿cierto? Aquí estamos en lo que yo ya les mencionaba, el tiempo y la labor personal, las condiciones básicas para administrar mejor el tiempo, factores claves y la evaluación de la práctica laboral actual, ¿cierto? El tiempo y la labor personal. El tiempo y la labor personal se refiere a la relación entre la gestión del tiempo y las actividades o responsabilidades individuales que una persona realiza en el ámbito personal, ¿cierto? Todas las actividades que nosotros realizamos que tienen que ver con nuestra responsabilidad son importantes en esta relación que se establece acá entre esta labor y el tiempo. Y aquí hay aspectos claves para entender esta relación, ¿cierto? Lo primero, la gestión del tiempo personal, como uno la ve en términos generales, cómo hace gestión, cómo la administra, cómo es capaz de establecer metas, establecer objetivos, ¿cierto? Establecer acciones en relación a este tiempo personal. Y eso pasa por los siguientes elementos. ¿Cuáles son las responsabilidades personales? Eso uno lo tiene que tener claro como elemento número uno. Como elemento número dos, una priorización de esas responsabilidades de la actividad que uno realiza. Priorizar, priorizar para no quedarse atrapado, ¿cierto? Yo les decía la semana pasada, para que no quedarse atrapado en esta dicotomía que es muy compleja entre lo importante y lo urgente. Es muy complejo salir de esa dualidad.
Luego, incorporar la variable de la adaptabilidad como tercer elemento. Y como cuarto elemento, el bienestar personal. El bienestar personal, la satisfacción personal. La satisfacción personal. Pues bien, la gestión personal, insisto, tiene que ver con el uso de recursos que nos faciliten administrar de buena manera el tiempo. Una agenda, un calendario, un horario, que puede ser diario, semanal, mensual, que nos permita visualizar cuáles son las actividades que estamos desarrollando. Y luego incorporar estos elementos, como yo les digo, las responsabilidades personales. ¿Cuáles son de responsabilidad personal propia? ¿Cuáles son de responsabilidad colectiva? ¿Dónde compartimos responsabilidades? Priorizar qué es lo importante, qué es lo urgente, cuáles son las metas a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, y cuáles son cada una de las actividades relacionadas con esas metas, con esos objetivos. Y luego considerar todos los elementos que son muy importantes y son mencionados con alta profundidad en el contenido de este módulo, que tiene que ver con la adaptabilidad, con esta capacidad, con esta flexibilidad que debemos tener para eh, hacernos responsables de nuestras acciones, o como dicen acá, las responsabilidades personales. Y por último, el considerar como un elemento importante dentro de los objetivos que uno establece, el objetivo del bienestar personal, como meta, como, eh, como objetivo, ¿cierto? Como propósito de nuestras acciones, el bienestar personal. ¿Cuál es el resumen de este contenido? Dice: la relación entre el tiempo y la labor personal implica la planificación, la asignación efectiva del tiempo para satisfacer las responsabilidades individuales y garantizar un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal. La habilidad para gestionar este equilibrio contribuye al bienestar general y a una vida más satisfactoria. ¿Sí? Y aquí se produce una relación causal que al parecer funciona, y funciona muy bien, cual dice que en la medida que somos capaces de satisfacer esas responsabilidades individuales, somos capaces de garantizar posteriormente eh, un bienestar general y una vida más satisfactoria, un bienestar personal. Eso es en relación a lo que significa la relación entre el tiempo y la labor personal. El segundo contenido que incorpora el módulo tiene que ver con esta idea de cuáles son las condiciones básicas para administrar mejor el tiempo, y que se refieren a elementos fundamentales y principios que son esenciales para una gestión efectiva del tiempo. Yo al principio del módulo, cuando lo estaba presentando, le dije: este es el módulo de los elementos teóricos. Y si decimos dónde están estos elementos teóricos, es en el segundo contenido. Aquí están estos contenidos teóricos. O dónde está la apuesta de este curso, en función de que ustedes incorporen elementos teóricamente fundados para poder modificar, para poder mejorar, para poder ampliar sus conocimientos previos respecto a la administración del tiempo. ¿Y cuáles son estos elementos fundamentales y principios? El primero es la conciencia del tiempo. La conciencia del tiempo. La conciencia del tiempo tiene que ver con nuestra capacidad para darle valor a la dimensión temporal. Darle valor a la dimensión temporal. Darle un sentido. Darle un valor. Un valor en términos de cómo lo distribuimos, cómo lo apreciamos, cómo vamos distribuyendo ese tiempo, ¿cierto? Cuando yo les digo: organicemos un horario, organicemos una agenda, organicemos una planificación, en la manera que distribuyo, que asigno los tiempos, estoy poniendo en juego esta dimensión de conciencia. Y esta dimensión de conciencia tiene que tener
a la base una comprensión clara, una comprensión realista de lo que significa utilizar el tiempo. ¿Cuánto me demoro? ¿Cuánto tiempo necesito? ¿Qué debo realizar para lograr este objetivo? Para lograr desarrollar esta actividad, desarrollar esta tarea. Es una tarea que la puedo desarrollar en un corto tiempo, en un mediano tiempo, en un largo tiempo. Cuando me refiero a corto tiempo, me refiero a minutos, me refiero a horas, etcétera. La conciencia debe ser clara y realista en función de el tiempo, ¿cierto? Luego, lo segundo, y algo que ya lo mencionaba yo, tiene que ver con el establecimiento de metas claras. Las metas claras, en la medida que uno es capaz de establecer objetivos más específicos, objetivos más concretos, obviamente la conciencia del tiempo va a verse afectada de manera muy positiva, porque uno va a poder determinar en cuánto tiempo, valga la redundancia, el uso del concepto, de lograr estas metas, de lograr estas metas. Uno puede establecer propósitos, puede establecer objetivos, claro, a corto, mediano y largo plazo, pero a lo mejor la meta no es el propósito, no es el objetivo, sino cumplir con la actividad. Y varias actividades dan cuenta de un objetivo, por eso hay que trabajar muy bien esa relación. Y como estamos hablando de actividades, yo le digo que el tercer elemento también es importantísimo, esto de priorizar las tareas, establecer un listado donde uno va priorizando cuáles son las actividades que debo desarrollar primero, cuáles son las actividades que debo desarrollar después, cuáles van a ser las principales actividades de cada día, o cuáles van a ser las actividades más importantes que realice durante la mañana, o cuáles son las que voy a realizar durante la tarde, o durante tal día en la semana, que es el día más importante porque es el día que tenemos reunión de equipo, o el día, por ejemplo, que salimos a terreno, o que realizamos alguna actividad de otro tipo. Otro tema que es muy importante, que la planificación debe ser anticipada. La planificación debe ser anterior a cada una de las acciones que uno realiza. Antes debe planificar, y planificar implica establecer propósitos, establecer objetivos, ¿cierto? Definir cuáles son las tareas a desarrollar, priorizar esas tareas, asignarles tiempo, asignarles recursos. Y un elemento que es súper importante también, establecer cuáles son las formas de chequear, cuáles son las formas de evaluar el logro de esas tareas, propósitos, objetivos, ¿cierto? Y aquí se incorporan otros elementos que lo vamos a desarrollar más en profundidad en las reuniones posteriores, que tiene que ver con una delegación efectiva. La delegación efectiva es aquella que, si se entrega, logra alcanzar los propósitos, logra desarrollar los objetivos, ¿cierto? Por otro lado, eliminación de distracciones, eliminación de ladrones del tiempo, ¿cierto? Eliminación de todo aquello que nos dificulte nuestro quehacer y que nos quita tiempo. Pero antes que eliminar estos distractores, hay que saber cuáles son los distractores, como decía Luis, ¿cierto? ¿Cuáles son los distractores? ¿Qué cosas me distraen? Me distrae el celular, me distrae el teléfono, me distraen algunas tareas en particular, me distrae el trabajo con algunos compañeros, me distrae el trabajo individual. ¿Qué me distrae? Eso hay que, disculpen, hay que tenerlo muy clarificado para poder abordarlo y poder hacer este acto de eliminación o de control de la distracción. Otro elemento importante que yo ya se los mencioné a propósito del contenido anterior tiene que ver con la flexibilidad. La flexibilidad es complemento de la adaptabilidad, que tiene que ver con nuestra capacidad para ir modificando en la medida de lo posible, en la medida que es necesario, esta planificación. Esta planificación. Y lo último, no menor en términos de importancia, no menor en términos de ser parte de esta gestión
del tiempo es la automatización de tareas repetitivas. Si podemos lograr eso, es algo muy importante. Y no solo tiene que ver con actividades que podemos desarrollar en términos manuales, sino que puede ser o en las mismas reuniones, establecer eh, organigramas, tablas, pautas en las cuales utilizar para poder utilizarlas siempre durante esa actividad y eso nos favorece, nos ordena, nos ayuda con la gestión del tiempo. El usar pautas de trabajo, planificadores, el tener protocolo, el tener normativa frente a las actividades que realizamos nos permite automatizar y realizar tareas repetitivas. Y eso de realizar tareas repetitivas lo estamos mencionando desde una perspectiva positiva, desde una perspectiva que favorece una mejor y una favorable gestión del tiempo. Realizar reuniones con una tabla preestablecida, hacer actividades con una pauta que nos diga de qué manera realizar esa actividad. Eso es fundamental y eso permite una buena y una muy buena gestión del tiempo. ¿Cuál es el resumen de este segundo contenido? Dice, estas condiciones básicas actúan como el cimiento de una gestión efectiva del tiempo. Al aplicar estos principios, las personas pueden mejorar su eficiencia, reducir el estrés y aumentar la productividad en diversas áreas de su vida, ya sea en el trabajo o en el ámbito personal. Yo los invito, a pesar de que en el trabajo individual que aparece al final del módulo, uno va a aplicar y va a desarrollar todos los contenidos que hasta aquí hemos visto. Es importante que muchas veces ustedes estos mismos contenidos los puedan observar en términos individuales, cada uno de ellos, y hacer una pequeña reflexión en base a mi experiencia personal. Mi experiencia personal. ¿Cuál es mi conciencia en relación al tiempo? Y pueden poner ejemplos. ¿Cuáles son las metas que yo tengo? ¿Cuáles son las tareas que realizo? Ya lo vimos en los contenidos de la semana pasada. Hay planificación anticipada, qué es lo que tengo planificado y qué es lo que no tengo planificado. ¿Qué me falta por planificar? Cuando delego, ¿me delegan, me entregan responsabilidades o yo soy el que entrega las responsabilidades? ¿Cuáles son mis distractores? ¿Cuáles son mis distractores en mi equipo de trabajo? ¿Cuáles son mis distractores personales? ¿Cuándo usamos flexibilidad? ¿Hemos usado alguna vez flexibilidad? ¿Hay una flexibilidad colectiva o solamente hay flexibilidad en términos individuales? ¿Contamos con algún elemento de automatización de tareas repetitivas? Tenemos pautas, tenemos protocolos, tenemos normativas, tenemos planificadores grupales, colectivos, y ahí vamos a ir chequeando y vamos a ir completando estos elementos que nos van a permitir avanzar en este curso. ¿Ya? Vamos al tercer contenido. ¿Ya? Factores claves para organizar los consumidores del tiempo, que son estos distractores, que son estos ladrones del tiempo. Antes de, antes de pasar a analizar o a comentar estos factores, voy a dejar de compartir para que si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, quiera hacer alguna reflexión, quisiera puntualizar algo de lo que yo dije o de lo que he estado tomando nota o leyendo en el apunte, es un buen momento para hacerlo. Profe, ¿Sí? eso me llama la atención el concepto que usted utiliza, ladrones del tiempo. Eso se le llama ladrones del tiempo a cualquier distractor que tengamos o hay Sí, algo específico. no. En general, solo detractores, yo le decía que Cualquiera, cualquiera sea. sí, 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 me Ah, recuerdo que cuando leí esos textos que eran textos de la época de la reingeniería, de la época hasta principios de la década del 2005, 2007, había muchos libros de administración y libros sobre todo que hablaban como concepto de reingeniería, hablaban esta idea de los ladrones del tiempo. Los ladrones del tiempo puede ser cualquiera, muchas veces responder el teléfono,
muchas Ah, veces tiene ah, que ya, ver con ya. la Ah, ya. correspondencia, Ahí como me o queda como, más, o como más claro. como, o Sí, como usted mismo decía respecto al tema del celular, claro. los traslados muchas veces. Si lo vemos en términos personales, muchas veces, yo lo estoy planteando en mi experiencia personal y aquí en Santiago, un gran distractor, un gran ladrón del tiempo, un gran consumidor del tiempo para mí, el traslado. Claro. Yo me demoro mucho de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa me demoro más porque en la tarde, no sé por qué, uno se demora más. Los tacos son más grandes, imagínense el día. Yo por lo menos calculé que faltaban cuatro semáforos. Como era día post lluvia, no se notó tanto porque había menos tráfico. Pero si eso de los cuatro semáforos faltan un día normal de tráfico, de tráfico común y corriente, es más complicado. Hay que considerar, por ejemplo, que hoy día se suspendieron las clases en varias comunas aquí en Santiago. Yo estoy ahora aquí en la comuna de Huechuraba, estoy cerca de la ciudad empresarial. Eh, la falta de semáforo es un distractor gigante del tiempo, el tráfico, la distancia. No sé cómo será en su caso que están en región, están en ciudades cabeceras de región, de provincia. Claro, son ciudades donde hay más tráfico, donde hay más distancia muchas veces entre los lugares de habitación y los lugares de los centros de las ciudades donde uno realiza la mayoría de las actividades. Eso es un distractor importante del tiempo, ¿se fijan? Eh, las personas que tienen que dejar a los niños al colegio temprano, o que uno depende que pase un transporte escolar, el transporte escolar no pasa. No, hay una serie de distractores que uno puede, en varias dimensiones, ir incorporando esta idea del... También son distractores del tiempo las preocupaciones personales como acota cada pía. Justamente, justamente hay ladrones reales, ladrones virtuales, ladrones o consumidores del tiempo, para dejarlo en el concepto de este curso, consumidores del tiempo emocionales. Cuando, por ejemplo, en mi caso, cuando mi hijo está enfermo, también es una preocupación y uno anda como preocupado de eso, se tiene que acordar que tiene que llamar a preguntar a la persona que lo está cuidando, etcétera. O sea, hay hartas dificultades que vamos a ir encontrando y vamos a ir considerando, ¿ya? Muy bueno su comentario. ¿Alguien más quisiera hacer alguna otra reflexión? Claudia, Fernando, Carolina, Leonardo, que lo estoy mirando acá. Una foto parece que tiene Leonardo ahí puesta en su pantallita. Guillermo, ¿no? Ok, ya. Don- Sigamos con el PPT, veamos Todo bien, todo bien. el siguiente contenido, ¿ya? Guillermo, ¿puedes ver la lámina? Sí, Ok, ya, pues. Acá estamos entonces, sí, factores sí. claves para organizar los consumidores del tiempo. Todos estos elementos que mencionamos nosotros. Acá vamos a tener que desarrollar habilidades, capacidades, destrezas para poder hacernos cargo de estos consumidores del tiempo, hacernos cargo de estos ladrones del tiempo. Lo primero es tener la conciencia del tiempo, como veíamos en el contenido anterior. Esta conciencia del tiempo, de cómo lo estamos utilizando. Es como un pequeño chequeo de cómo estamos utilizando el tiempo y si tenemos además de la conciencia, tenemos la capacidad de administrar nuestro tiempo, ¿cierto? Si el tiempo lo tenemos definido en función de metas, en términos de objetivos, en términos eh, de nuestros propósitos. ¿Y de qué manera lo estamos gastando? ¿Cuánto utilizamos el tiempo en diferentes acciones, en diferentes actividades, en diferentes tareas?
Lo segundo tiene que ver con el establecimiento de metas y esas metas tienen que tener prioridades. Cuando hablamos de metas, estamos hablando de nuestros propósitos, de los objetivos, ¿cierto? Que pueden ser a mediano, corto o largo plazo. Incluso que pueden ser, las metas pueden ser también el alcanzar a desarrollar una tarea que tiene que ver con un propósito, pero no necesariamente una tarea es un propósito. Eh, esta planificación, y la planificación tiene que ser estratégica. Acá la planificación estratégica no se refiere a esta herramienta de la administración moderna para hacer una gran planificación organizacional a mediano y largo plazo, sino que estamos hablando de una planificación de características estratégicas que realicemos nosotros, en nuestro quehacer personal, en nuestro quehacer individual. Estratégica en el sentido de que somos capaces de gestionar de la mejor manera posible metas, propósitos, prioridades, tiempo, recursos. Y para todo lo anterior debemos desarrollar lo que en el texto se denominan las habilidades de priorización, habilidades para priorizar. Y esa habilidad para priorizar tiene que ver con tener muy claro cuál es nuestra conciencia del tiempo, cuáles son nuestras metas y cuál es la planificación que estamos desarrollando. En la medida que haya una planificación, que haya metas y que tengamos conciencia de tiempo, podemos hacer una mejor priorización y de esa manera vamos a estar desarrollando una habilidad de priorizar, una habilidad para determinar cuáles son efectivamente nuestras urgencias, cuáles son dentro de las otras actividades, cuáles son las importantes, cuáles son las que son estratégicas dentro de las actividades que nosotros desarrollamos, ¿cierto? Ahora, considerando los elementos de contenidos del tema anterior, es súper importante desarrollar habilidad para eliminar o para contener o para ser capaz de controlar estas distracciones, estos consumidores, estos ladrones del tiempo. ¿Cómo los vamos a considerar? Yo, por ejemplo, si el distractor tiene que ver con el tema de lo emocional, como dice Pía, ¿cómo soy capaz de ir controlando eso? Con una llamada telefónica, con con un chequeo, con una distracción de buena manera, positiva, que no sea algo que me dificulte a mí en el quehacer laboral, ¿cierto? ¿Cómo me hago cargo, por ejemplo, de que las llamadas telefónicas van a ser respondidas en tal horario? Hoy día, por ejemplo, hay un hábito muy bueno que se ha desarrollado en muchos trabajos que en algún momento no se hacía explícita o explícito, que era que todo lo que tiene que ver con el trabajo se resuelve en horario de 8 a 5 de la tarde, o de 8:30 a 5:30, o de 9 a 6 de la tarde. Todo lo que tenga que ver con correos, todo lo que tiene que ver con llamadas telefónicas, todo lo que tiene que ver con eso se hace en horario de trabajo, por ejemplo. Eh, hay tiempos en los cuales no se hacía de esa forma. Muchas veces me encontré yo en lo personal a mi señora, a mis papás respondiendo correos, haciendo cosas de trabajo que no correspondía porque la estaban haciendo en la casa. También en los colegios hoy día se habla de que ojalá los niños no lleven tantas tareas para la casa, que desarrollen la mayor cantidad de actividades en el colegio. Tiene que ver con eso de la eliminación de distractores para destinar tiempo que sea tiempo de trabajo al trabajo, tiempo de vida personal a la vida personal, tiempo de vida en el hogar. También desarrollar habilidades de delegación. La habilidad de delegación tiene que ver con establecer bien qué es lo que estamos delegando, a quién se lo estamos delegando, qué tiempo le entregamos a aquella persona que debe realizar una delegación. Claro,
de qué manera se cubre esa delegación, ¿cierto? Y lo último tiene que ver con la flexibilidad y la adaptabilidad, que es una demanda, una demanda de los tiempos que vivimos. Ya lo conversábamos con Luis hace un rato a propósito de los cambios que se han producido en nuestra sociedad y en las formas de trabajar que tenemos a propósito de los avances tecnológicos, ¿cierto? Del uso del teléfono o del uso de la comunicación en papeles, ¿cierto? Papeles van, vienen, van, etcétera, memo, etcétera, al fax, a la llamada telefónica, hoy día al WhatsApp, a los mensajes de voz, o sea, hay una serie de elementos que se han ido incorporando y que han hecho que el trabajo sea mucho más eh, fácil de desarrollar o fácil de compartir en términos de las acciones que uno puede desarrollar e involucrar a otras personas. Eh, y para eso debemos estar preparados, tenemos que tener la capacidad de flexibilidad, como dice acá en los factores clave, y de adaptabilidad para incorporar esos elementos. Eh, recién lo comentaba Luis, hace 5 años estamos en el 2024, pensando en 5 años atrás, 2019, claro, yo diría un poquito más, yo diría unos 6 7 años, era impensado hacer capacitaciones organizacionales utilizando esta tecnología que usamos hoy día, que las mismas instituciones tengan plataformas de capacitación, que se esté realizando de esta forma, que haya un espacio como el de licitaciones públicas para licitar este tipo de actividades. No, es una cosa impensada y que ha necesitado que las personas que participan de este proceso sean flexibles y tengan capacidad de adaptabilidad. Yo les comentaba la semana pasada, yo me acuerdo que, no sé, pues me estoy acordando cuando trabajé en el Ministerio de Planificación, hoy día ni siquiera se llama Ministerio de Planificación, se llama Ministerio de Desarrollo Social. Yo cuando trabajé en esa época se llamaba Ministerio de Planificación. Y claro, alguna vez me tocó participar en videoconferencias, que eran reuniones que se daban con personas de distintas regiones a propósito de temas particulares a través de una videollamada muy bien organizada, muy bien desarrollada, donde participaban vía por internet o por otro sistema, personas de diferentes regiones. Hoy día podemos hacer estas reuniones colectivas y tenemos plataformas en las instituciones y además tenemos programas que favorecen este desarrollo, como este que estamos utilizando hoy día nosotros, que es el Zoom. La misma plataforma Google, que es gratuita, tiene el Meet. Hay hay otras instituciones que utilizan otras plataformas, tanto de educación como plataformas de comunicación libre. Por mencionar algunos, hay Canva, hay Moodle, hay eh, el mismo WhatsApp tiene la posibilidad de realizar reuniones colectivas, la competencia del WhatsApp, que es Telegram, también tiene la posibilidad de hacer reuniones colectivas. Eh, yo acá en la universidad, yo todavía no me acuerdo cómo se llama la plataforma, pero eh, como es una plataforma de la universidad, yo pincho y me conecto y tiene otras funcionalidades, tanto para poder realizar reuniones como poder administrar los cursos. Así que todos estos elementos son nuevos y ha requerido de nuestra flexibilidad y adaptabilidad, y aunque no tengamos ni flexibilidad ni adaptabilidad, hemos tenido que ser flexibles y hemos tenido que adaptarnos. Así que no nos hemos quedado en el esfuerzo, así que ha sido un avance muy importante y eso yo creo que es
también, y lo decía yo, y un comentario típico de la psicología, que es lo de la ganancia secundaria. Siempre a propósito de las acciones que realizan, siempre hay como una ganancia secundaria que tiene que ver con el aprendizaje y como con lo que tiene que ver con el bienestar psicológico, el bienestar emocional. Pensando que es nuestro deseo más profundo y más humano. Luego pasamos al último contenido de esta, de esta sesión, que tiene que ver con la evaluación de su práctica laboral actual. Yo les voy a desarrollar el contenido de este trabajo y luego les voy a pedir a José que nos haga participar en grupos. Podrían ser unos 4 grupos para que comenten este trabajo y después lo puedan desarrollar en términos individuales, ¿ya? Evaluación de la práctica laboral actual, dice, el propósito de esta dinámica, reflexionar sobre la práctica laboral actual para identificar fortalezas y las áreas de mejora. ¿Se acuerdan que la semana pasada tuvimos que hacer un FODA o trabajamos, conversamos acerca del FODA, ¿cierto? Y en la evaluación del módulo 1 aparecía además cómo nosotros veíamos cada uno de los elementos del FODA, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas, cómo las veíamos ahí, cómo somos capaces de entender en el trabajo que realizamos, ¿cierto? Es importante que este trabajo lo realicen porque es un pivote importante, es un elemento importante a considerar para los contenidos de la sesión 3 y la sesión 4 y para que sea efectivamente útil para ustedes, la idea es que cuando trabajen en el taller lo hagan de la manera más honesta posible y que sus respuestas sean lo más, lo más fidedignas, lo más apegados o apegadas a la realidad de la que ustedes están viendo, ¿cierto? Luego se procede a hacer esta autoevaluación. Eh, hay que considerar los elementos que están puestos en la autoevaluación del trabajo del taller. Acá se pueden incluir habilidades específicas, logros, actitudes, etcétera. Pide que cada persona se autoevalúe en cada criterio de una escala de 1 a 5, donde 1 es insatisfactorio y 5 es excelente. Luego hay una reflexión individual, ¿cierto? Y aquí viene la discusión grupal. La idea es que, en tanto en la reflexión individual, ustedes vean cuáles son las áreas donde se destacan los elementos positivos y donde se ven oportunidades de mejora, para no decir que son ni debilidades ni amenazas, sino que donde podemos ver elementos que podamos mejorar y avanzar. Eh, Discutir en grupo cuáles son los elementos que ustedes ven como comunes entre las gestiones que realiza cada uno de ustedes. Pueden identificar patrones, comentar elementos de retroalimentación que pueden ser importantes. Se pide que cada participante comparta uno o dos fortalezas que hayan identificado en su práctica laboral actual, ¿cierto? Áreas de mejora, establecimiento de meta. Acá viene la parte más relevante, que la idea es que ustedes desarrollen un plan de acción personal que tienda a ir mejorando la gestión del tiempo, ¿cierto? Ahora, la idea es que este plan que ustedes desarrollen sea realista y alcanzable, que tenga las modificaciones que sean, o que tenga la propuesta de mejoras que sean fáciles de alcanzar para ustedes en términos personales. Luego establecer cuáles van a ser los mecanismos de seguimiento, cómo lo van a hacer, seguimiento tanto en acciones concretas como en los plazos, ¿cierto? Y para eso nos vamos a dar un tiempo, ¿ya? Las dimensiones que vamos a utilizar en la autoevaluación, vamos a considerar los elementos, los elementos de nuestra actividad concreta que están presentes en el contenido número 2.
que están presentes en el contenido número 2, ¿cierto? La conciencia de tiempo, las metas, la priorización de tareas, la planificación anticipada, la delegación efectiva. La delegación efectiva, claro, si en la medida que ustedes no delegan, la pueden dejar de considerar. Más allá que la próxima semana como contenido vamos a trabajar la delegación como un punto en particular. ¿Cómo está su gestión respecto a la eliminación de distractores o la eliminación de consumidores de tiempo? Su nivel de flexibilidad y si hay algún tipo de automatización de las tareas repetitivas. Yo cuento ahí ocho elementos a considerar, de los cuales pueden ser 7 si la delegación la dejamos en suspenso. La idea es que cada uno de ustedes a estos elementos le pueda poner una nota de 1 a 5, de 1 a 5, ¿ya? Y en el trabajo que vamos a realizar ahora en grupo, ustedes pueden compartir, compartir el puntaje que le entregaron a cada una de estas dimensiones, de estas variables, ¿cierto? Y comentarlas, ¿por qué le asignan ese valor? ¿Por qué le asignan ese valor? O tan negativo o tan positivo. ¿Ya? Voy a dejar de compartir y le voy a pedir a José que pueda organizar la sala. Sí, bastante grata, profesor. Casi no alcanzamos a tocar los temas, pero ahí lo vimos así. Se entran a la parte eh, de la conversación Mira, social. pero en realidad conversamos en torno a lo mismo, pero no alcanzamos casi como a evaluarlo. no quiero salir, quiero Así que, pero igual hablamos de los 7 puntos que están ahí planteados. Ya, ya, Comentábamos con don Leonardo y con Fernando que de repente por la estructura que nosotros tenemos es medio difícil de repente darle una connotación de mayor o menor importancia a cada uno de esos puntos, porque como decía Leonardo, nosotros con nuestro sistema jerárquico no depende de nosotros cuál es más importante que el otro, porque de repente una mañana nosotros decimos, ya, hoy día me voy a enfocar a esto, pero por una y otra razón, circunstancia de la corte, tienes que claro, cambiar el rumbo de tus prioridades. O sea, ya, no porque sino porque por por los factores externos que se surgen momentáneamente. ya. Sí, ahí entonces lo que debiese operar es un criterio de flexibilidad a toda prueba, Claro. de mucha flexibilidad a toda prueba. Hoy, a propósito de lo que comentaba Luis, les voy a señalar acá en el chat. En el chat hay un video que es muy bueno, que ustedes lo pueden ver a propósito de esto del cómo especie humana, como seres humanos desarrollamos nuestras capacidades de comunicación y el cómo también aprendemos a aprovechar o no aprovechar el tiempo. Y ese video se llama el Big Bang de la mente. Es es un video antiguo, pero es interesante si ustedes tienen tiempo, a propósito de nuestro curso, lo pueden revisar. Es cortito, dura 1 hora, yo creo, y habla de cómo la especie humana evoluciona hasta desarrollar esta habilidad de comunicación que tenemos, de desarrollar tecnología y de administrar cuestiones tan particulares en la vida de uno como el tiempo, como los recursos personales, cómo desarrollamos habilidades, cómo desarrollamos eh, técnicas en particular en relación a las cosas que nosotros hacemos, la cocina, los deportes, incluso técnicas para hacer aseo, digamos que uno las puede desarrollar y que son parte de nuestra propia idiosincrasia, por así decirlo. Bien, me parece muy interesante el comentario que hace Luis a propósito de
las circunstancias propias de su trabajo. El trabajo, yo lo que he aprendido haciendo este curso en el con el grupo anterior y con ustedes, es que efectivamente el trabajo de sala es bien particular, es bien estricto, riguroso, muy formal, y además que tiene momentos y situaciones en las cuales queda muy poco margen a la posibilidad de establecer algún tipo de modificación, establecer cambios. Ahora, yo creo que en la medida que podamos identificar muy finamente en términos individuales cuáles son las posibles áreas de mejora, cuáles son las posibilidades de cambio que se puedan desarrollar. Yo creo que el ejercicio del FODA va a ser muy importante en el sentido de rescatar aquellos elementos, aunque sean mínimos, en los cuales podamos ir modificando algunas cosas, porque siempre vamos a estar relacionados con la necesidad de hacer una mejor gestión del tiempo. ¿En función de qué? De estos distractores, de estas amenazas o estos ladrones que yo les mencionaba. Y cómo somos capaces de hacerle frente, aminorarlos, minimizarlos, o como decía el PPT, eliminarlos. Pero eso va a depender mucho de las posibilidades de gestión más grande que solo la gestión del tiempo que nosotros tengamos, ¿cierto? Según nuestro rol, según nuestra función dentro de la misma corte. Hay algunos que van a tener más posibilidades de realizar cambios y otros van a tener menos posibilidades. Ahí la idea es que, como que le comentaba yo a Carolina y a Nicole recién, que estuve en la sala con ella, o ellas estuvieron en la sala conmigo en realidad, eh, la próxima semana cuando nos juntemos al módulo 3, vamos a hacer un chequeo de cómo les resultó a ustedes este ejercicio. Este ejercicio de descubrir cuáles son sus amenazas, cuáles son sus debilidades, pensando en una mirada más de FODA de esto de la gestión del tiempo, para ver cómo lo abordamos y cuál es la propuesta que tiene cada uno de ustedes, y de esa manera ver la posibilidad de que cada uno nutra a los compañeros con su experiencia, con sus expectativas, con la propuesta que hace, o rescatando algunas de las cosas que ya realiza. ¿Ya? Eso. Así una jornada bien rápida, a cuidarse. Hay mucho frío en todas partes, mucho frío en todas partes. Estamos como en la etapa de la era del hielo, así de nuestro año calendario acá en Chile, así que hay que cuidarse mucho. El Guillermo se muere a la risa ahí con su manga corta, pero no importa, Sí. no importa, en No, los igual que está un vivimos poquito del atado acá frío mi pique, sí. siempre salimos adelante, ¿cierto? Que estén muy bien y nos juntamos la próxima semana, ¿ya? Lo Ya. último que voy a hacer es ponerles mi correo en el chat para que si hay alguna dificultad, alguna pregunta, me la hagan saber, ¿ya?